el ayuno. Entonces la gente quiere victoria, pero no quiere tomar la madura. Claro. Porque ¿qué le pasó a Estel? Había un decreto, el ayuno quebranta decretos en el mundo espiritual. ¿Y qué estaba Mardoqueo en silicio, sí, en señal de humillación? Pero ¿qué le dijo Estel? Busca a la doncella, yo voy a con mi doncella y dile y métete tú. Fueron 3 días de ayuno. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Así que esté a la expectativa. Tenemos una mujer de Dios que usted ama y ella también la aprecia a cada uno de ustedes. Es para mí una honra y un honor tener aquí a la pastora Kenia. Dios le bendiga, pastora. Dios bendiga, gloria al Señor. Vamos a hablar, Kenia Fernández, de Pinales, Salvación y Liberación en Cristo Jesús. Vamos a hablar un poco sobre la oración y sobre el ayuno. Dios mío. Amén. Sí, porque las personas, pastora, querían que usted hable de esto, sí, de la oración, del ayuno. También yo sé que usted se va a comprometer a traerle un tema de lo profético. Algo ahí para que, porque hay gente que la ve usted también y como Dios la usa en liberación, todo eso, como usted habla, y cuando la gente ve que tú tienes un fundamento, ellos que tienen muchas veces laguna, incógnita de cosas, ellos necesitan saber de eso. Entonces vamos a ir tratando algunos temas mientras ustedes lo van poniendo ahí en los comentarios. Yo voy a hacer el trabajo de la pastora, voy a mirar los comentarios, sí, y la pastora también mira los comentarios. Y vamos a estar dándole seguimiento, porque yo sé que esta audiencia nos ama mucho y nosotros le amamos también a cada uno de ellos. Así que, pastora, fuego. Bueno, sí, vamos a hablar, la Biblia habla del ayuno, habla en Isaías del verdadero ayuno. Pero porque Isaías establezca eso, no es que está hablando de que no se puede ayunar. Pastora, ¿qué yo tengo que hacer para ayunar? Bueno, usted para ayunar y orar, usted tiene que estar en comunión. Porque el gran problema de los ayunos y el nivel de oración es porque cuando tenemos división, raíz de amargura, cuando tenemos situaciones difíciles, hay estorbo. La Biblia dice que cuando tú vayas al altar a traer tu ofrenda y allí te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, dice que dejes tu ofrenda en el altar. Bendito sea el Señor. Entonces, el ayunar es abstenerse de alimento. Los judíos tenían ciertos niveles de ayuno que ellos lo hacían donde la nación ayunaba. Pero hay un asunto y es que a veces hay hermanos, amados, que se descuidan. Hay hermanos que si los pastores no convocan ayunos congregacionales, ellos no tienen hábito de ayunar. Entonces, el ayuno y la oración tiene que ser un hábito. Hay un complemento, el ayuno. ¿Qué produce el ayuno, pastora? El ayuno quebranta tu concupiscencia. El ayuno alinea tu apetito humano, la glotonería, la borrachera, sí, los instintos carnales. Entonces, pastora, pero el problema es que yo tengo una gastritis. Reprenda esa gastritis. Reprenda esa malicia. Ah, pastora, pero la gente se iba al mundo, se jaltaba de romo, de cerveza y no le daba gastritis. Hay malicia que el diablo le va a poner a usted, que desde que usted presente ese ayuno le va a venir un dolor. Reprenda. Pastora, yo no puedo hacer ayunos largos. Usted tiene que empezar a habitar su cuerpo. Porque si usted es un creyente que lo que ayune hasta las 12 del día, entonces yo le voy a dar una estrategia que mi esposo y yo la establecemos. ¿Cómo así, pastora? Ayune por ayunar. Ayune para ayunar. ¿Cómo así? Usted dice, pastora, yo quiero que se despierte en mí un espíritu de ayuno y oración. Coja 7 mañanitas, coja 10 mañanitas. De 6 de la mañana a 12 del día, preséntelo en la noche, a las 10 de la noche antes de acotarse. Señor, te presento este ayuno para que tú me des un espíritu de ayuno y oración. Entonces, usted va a habituar su cuerpo y usted va a empezar niveles. Usted va a empezar haciendo 10 días hasta las 12. Pero ya esos 10 días usted descansa 3 días. Entonces ya la otra semana usted a esas 12 horas le sube 2 horas.
coja 7 hasta las 2 y luego vuelva. Y así cuando viene a ver, usted ha rompido el esquema. Y usted entra en un nivel de ayuno, porque es que el ayuno es bíblico, amado. Hay en iglesias que eso no se enseña, porque es que la gente con las corrientes teológicas han tergiversado muchas cosas. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y ayunó y oró. Entonces el ayuno es algo que alinea. Inclusive los médicos dicen que el ayuno ayuda, porque el ayuno quema cosas en el cuerpo. Wow. Sí, físicamente, científicamente, los nutriólogos dicen que se desintoxica las toxinas del cuerpo. Dicen algunos personas que son nutriólogos. Nutriólogo, lo dije bien. Amén. Entonces, mis amados, usted va a crear una zapata, usted va a crear un hábito. Pero a veces, amado, a veces me llaman, pastora, mire, ¿qué hago? Amado, yo lo único que sé es ayunar y orar. Porque es que el evangélico no puede decir, bueno, yo voy a hacer esto. Esos son los brujos que compran una cosa allí, compran otra cosa aquí, hacen un rito de que para ganar un favor. En el evangelio eso no funciona. Aquí el evangelio se camina de rodilla y de barriga. Wow. Para tú estar de pie con los hombres, ante los hombres, tienes que estar de rodillas delante del Señor. Entonces nosotros somos tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. Hay gente que andan caminando en la calle y tienen anemia. Están para que se internen, se le ponga al suelo y se le transmita sangre. ¿Y cómo así, pastora? En el aspecto espiritual. Porque hay gente que su alma está debilitada, porque no le entran palabras a su vida, no leen la Biblia, no ayunan, no tienen una vida de oración. Entonces calcule que usted dura 2 días sin comer, su cuerpo físico se alimenta para usted recobrar energía. Ahora dígame, ese hombre espiritual que usted tiene dentro de usted, ¿con qué usted lo está alimentando? Entonces, el ayuno con la oración, la obediencia, es un complemento que acelera tu llamado. Entonces, cuando vamos a ayunar, bueno, abstenernos de cosas, ponerse de acuerdo con su pareja. En medio de ese ayuno, pastora, pero el problema es que yo trabajo. Bueno, si tú trabajas hasta las 12, coge mañanita y en el break entregue el ayuno. Pastora, pero es que yo quiero hacer ayuno largo, tú tienes los fines de semana. Tiene que buscar una manera de buscar a Dios. Porque es que el creyente que no ayuna ni ora ni se guarda para Dios es un candidato para el mundo. El pecado más grande de un creyente es el descuido, porque es que el descuido es lo que abre la puerta a otras cosas. Ya el descuido te lleva a ti a un nivel que tú empiezas a despreocuparte por lo de Dios, ya no hay pasión. Entonces, cuando tú ayunas y tú oras, tú te conectas con el Padre, porque el Padre es espíritu. La Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y te habla en el contexto de la materia, pero también te habla de los apetitos de la carne, de la concupiscencia. Entonces, tú tienes que mantenerte alineada, porque el pecado lo condenaron en la carne. Esa mujer que lo que tú eras, eso está ahí. Uf. Ahora, cuando tú entras en ese nivel de búsqueda, eso somete. Eso como que tú agarras tu naturaleza humana y tú le pegas candela y le dices, usted está condenado. Usted no se gobierna, usted se va a quedar tranquilo y usted va a hacer lo que Dios dijo que usted va a hacer. Pero eso lo produce, wow, pastora, que usted tiene un ministerio, que Venancio, que fulano de tal. Pero vaya a ver, hermano, los grandes hombres de Dios fueron hombres de oración. Y usted ve a Daniel, esa victoria que tuvo Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba hasta 3 veces al día. Y la Biblia no define las horas que Daniel oraba. Que no se sabe las veces que Daniel oraba. Nada más se dice las veces que él entraba a la presencia. Pastora, pero es que yo quisiera orar 3 horas. Pues vamos a darte estrategia de oración. Si tú no tienes la capacidad de tú agarrar y orar 3 horas seguido porque te desespera y te duelen las rodillas. Si tú te levantas a las 8, levántate a las 6. De 6 a 7 ya tú oras 1 hora. Si tú no puedes, entonces de 3 a 4 orar otra hora, ya tú tienes 2 horas de oración en la costilla. Y si tú puedes entrar al culto a las 6, el culto empieza a las 7, vete a las 6 para la iglesia, tráncate, ora. Cuando tú vienes a ver, tú tienes un estilo de 3 horas de oración, de 4 horas de oración. Ahora, hay gente que tiene la capacidad de que se te hincan. El papá de mi presbítera,
que se llamaba Ramón Rosario, un hombre de Dios terrible que dejó un legado en todos nosotros. Era un hombre que se ponía en una esquina y te oraba 6 horas y 8 horas de rodillas. En una de su intervención en oración, no quiere decir que no, después en la mañana, por ejemplo, él se ponía 6 horas, pero no quiere decir que en la tarde no volvía, oraba 6 horas. Mire, y después en la noche 6 horas más. Mire, era una anciana llamada Carmen Paredes, que Dios fue una madre para mí, que se fue con el Señor. A esa anciana, su pastora es la pastora Noemilia Mejía de Guzmán, que es mi otra pastora también. Una mujer que amo mucho, una mujer de Dios, que ella no le gustan, que si quisiera la trajera, pero ya usted sabe, es un pleito, no le gusta. Mire, amado, y había una anciana que era la madre de nosotros, llamado Carmen Paredes. Esa anciana amanecía de silicio. Y ella, vamos a ver quién ora más, le decía, vamos a ver. Y los jóvenes se le dormían, los jóvenes. Y tú te levantabas a las 6 de la a las 3 de la mañana. Dios bendiga. A las 4, no era de que se te dormía en una silla. Y te amanecía hasta 7 horas de rodillas. La gloria es para Dios. Una cosa terrible. Entonces, la oración es el complemento. La gente dice, yo quiero conocer a Dios. ¿Cómo tú conoces a Dios? A través de su palabra. Pero ¿cómo tú conoces a Dios? A través de una vida de oración. Pastora, de antes, hay algo que la gente, no quiero que me malinterprete, pero de antes, hace 10 años atrás, cuando yo me convertí hace 11 años por ahí, yo oía que los jóvenes como que nos echaban cosas, como que había competencia, y la competencia no era el que mejor ropa tenga. No, ni el que ruja. El que ruja, no, era quién más ore, quién más ayuna, quién silicia, quién llega primero a la iglesia, que eran como cosas sanas que te mantenían. Cosas como sanas. Incluso cuando yo me convertí, yo siempre andaba con el copastor de la iglesia. Eso que usted dijo, él me puso a ayunar así progresivamente. Hoy lunes ayuna hasta las 11, martes hasta las 12, así, y cada día le iba subiendo 1 hora, y estaba yo ayunando 2, 3 días, 4 días ya corrido. Ajá. Pero fue ese proceso de lo mismo que usted dijo. Progresivo. Entonces, de antes, la generación del evangelio se echaba cosas, pero era con oración. Vamos a orar, vamos a ver quién ora más. Es que el pueblo está descuidado, Venancio. Aún los hombres que tuven en eminencia, era como decía un joven evangelista llamado Jaciel Rosado. Hay gente que son generales y están ayunando y orando como raso. Wow. Entonces, conforme a lo que tú das y conforme a tu investidura, tú tienes que irte a llenar, porque el ayuno y la oración es un almacenamiento. ¿Cómo es el ayuno y la oración? Hay un momento, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto esté cercano. Hay una hora difícil en tu vida, que lo que te va, porque las 10 vírgenes tenían lámpara, tenían aceite, estaban esperando al novio, pero no tenían reserva. Entonces hay gente, amado, hay carro, hay gente que usted la va a ver de carrear. Y usted va a decir, pero ¿y cómo, pastora? Porque están caminando en reserva. Entonces, cuando el motor o el carro está en reserva, el motor y el carro te funciona igualito. Ahora, cuando se te frena en seco, fue porque se le acabó el combustible. Hay personas que tienen el medidor de la gasolina que le da la señal de que está en reserva. Y hay motores que el motor le jala. Pero hay gente que están tan distraídos que se le acaba el combustible y corre igualito. De repente, ¡pa!, se le apagó el carro. ¿Qué pasó? Estaba en reserva. Entonces, hay evangelistas, hay pastores, maestros que están caminando en reserva. Están dando mucho y se están vaciando. Entonces, el ayuno y la oración es como un almacenamiento. Cuando tú trabajas en una empresa y te pagan 40,000 pesos y tus gastos son de 30,000, tú agarras 10,000 y lo almacenas en el banco. Entonces, cuando te llegue el día malo y te quedaste sin trabajo o se te presenten situaciones, tú vas a agarrar de ese dinero guardado. Así es el ayuno y la oración. Y la gente no sabe que conforme a tu llamado necesita un alimento de buscar. Hay ayunos y oraciones que tú haces que son ayuno y oración de mantenimiento. Sí, que te mantienen a no pecar, pero te hacen insípido. Venancio se quedó mirándome. No entendiste, Venancio, te desato. Te voy a desatar. Pastora, yo oro 1 hora diaria. Y yo hago 3 días de ayuno hasta las 12.
Eso es mantenimiento, eso es para tú no descarriarte. Pero ese nivel de ayuno no va a golpear las entidades demoníacas en tu familia, los pactos ancestrales en tu familia. Eso a ti no te va a dar intimidad con el cielo. Porque mientras tú me buscas, el Señor le dijo a Ezequiel que se metiera en el agua. Sí. Y progresivamente Ezequiel fue entrando. Yo diría que Ezequiel pensaría, ya que me va a decir el Padre, dijo, tírate al nado. Entonces, mientras más profundo tú te metes en ayuno y en oración y lectura de la palabra, tú vas entrando en un nivel y vas tomando autoridad y las cosas se van rompiendo, porque a mayor victoria, mayor nivel de búsqueda. Entonces hay gente que tienen, la familia atada en la droga y creen que el ayuno que hacen una vez a las 12 del día, eso es suficiente. No, usted quiere ver todo el que usted ve. Todo el que usted vio con esencia, busque su vida de santidad, su vida de oración y la vida de búsqueda. La gloria y la honra sea del Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Porque me gusta hablar es por la Escritura. Cuando el Señor va al monte, ¿qué le dice? Pedro, dice, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Aunque es una hora. 3 veces le dijo. Entonces, no, que Pedro negó al maestro porque el maestro lo dijo. Señor, usted tiene que manejar la revelación de la palabra. Porque el decir eso, lo que estamos diciendo es que Dios dijo, Pedro, a mí me dio el deseo de que tú vas a pecar. No. Lo que pasa es que como Cristo estaba conectado al Padre, Cristo sabía y vio a Pedro negándolo. Sí. Pero ¿por qué fue que Pedro lo negó? Pedro no amaba a Jesús. Pedro lo amaba. Entonces, ¿cómo es eso que el Pedro que le dijo a Jesús, yo te amo, y el Pedro que cuando vino el centurión cogió la espada y le mochó la oreja, ¿por qué lo negó? Porque lo que Pedro estaba haciendo en ímpetu. Cuando el coraje humano se le fue, no tenía el valor del Espíritu Santo porque no estaba lleno. Él no oró. Si esas 3 veces que el Cordero le había hablado, él había sentido fortaleza en su vida espiritual. Entonces, él dice que los discípulos le dijeron de Juan, ¿por qué tus discípulos ayunan y no ayunan ni oran y nosotros sí? Le dijo, ¿acaso el que está de boda le dio la palabra? Pero va a llegar el tiempo en que el novio le será quitado. Entonces, hay algunos teólogos que dicen que, mire, déjese de eso, que usted tiene que alinear esa carne mala, esa carne perversa. Su carne suya, su concupiscencia, es enemiga acérrima del Eterno, claro, y de las cosas espirituales. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo lo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y Pablo era un hombre de ayuno y oración. Él dijo, en ayuno, en azote, en desvelo. Pablo ayunó y oró los 3 días cuando Pablo recibió la revelación. Entonces, el ayuno rompe diseños en el mundo espiritual. El ayuno trae lo profético a la tierra. Aún la gente inconversa, hermano. He escuchado gente que dicen que el impío no puede ayunar ni orar. ¿En qué parte de la Biblia tú lo dices? Porque la Biblia me dice que el impío puede ayunar. Ay. Gente que dicen que el impío no puede ayunar. No. El impío lo que no puede ayunar es para decirle, Señor, voy a cogerte ayuno para quitarle la mujer, para que tú me consigas el marido de Juanita. ¿Qué fue lo que hicieron la gente de Nínive? Dice del que estaba haciendo amamantado. Sentí rema. ¿Entendiste? Sí. ¿Ellos eran judíos? No. Entonces ellos hicieron un ayuno de humillación. No es que estoy diciendo para que ahorita no me condenen de que mandé al impío a ayunar y se haga controversia. Estoy hablando a su nombre. Entonces, el ayuno. Entonces la gente quiere victoria, pero no quiere tomar la madura. Claro. Porque ¿qué le pasó a Estel? Había un decreto. El ayuno quebranta decretos en el mundo espiritual. ¿Y qué estaba Mardoqueo en silicio, sí, en señal de humillación? Pero ¿qué le dijo Estel? Busca a la doncella, yo voy con mi doncella y dile y métete tú. Fueron 3 días de ayuno. Y para recibir el ayuno y la oración. Pastora, yo siento revelación, me gusta más. Ya, yo empecé a hablar ahora fue que me bajó el cable, ahora que siento la conexión. Sanda Kima, Leca Tamanda. Daniel, 21 días. Sí. Para una palabra profética que ya estaba en cumplimiento. Y hay gente que tienen peticiones en los aires. Y hay entidades demoníacas que le tienen las peticiones retenidas. Daniel ayunó y oró y le dijo a Gabriel, mira, desde que tú te dispusiste a orar, tu oración fue escuchada.
Ahora, el complemento es el ayuno y la oración. Pastora, gloria al Señor. Yo agarro y yo le digo al Señor, bueno, Señor, esto y esto y esto y esto. Pero yo tengo, porque es un mundo espiritual. Y lo espiritual se pelea y dice que nuestras armaduras no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, hay gente que quiere tener victoria con el ayuno hasta las 12 que hacen una vez a la semana. Wow. Hay gente que quiere tener victoria con los 15 minutos que oran. Hay gente que se levantan, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero crecer, yo no he crecido en mi ministerio. ¿Y cómo tú vas a crecer si tú no eres una persona de intimidad? Pastora, yo quiero que mi familia venga. ¿Cómo tú la vas a traer si tú no buscas a Dios? Entonces, Daniel se paró, confesó su pecado y Daniel empezó a clamar. Ahora, ¿cuál es el problema con la oración? Que hay gente que no son persistentes en la oración. La Biblia habla de la parábola del juez injusto. Hay gente que empiezan una oración hoy, duran un mes orando y como Dios no les responde, soltaron eso. Y hay gente que entran en una desesperación. Y hay gente que no esperan la respuesta porque yo voy a dejar de orar por lo que Dios me diga que no ore. El silencio de Dios no dice que no. El silencio de Dios lo que te dice, pastora, ¿cuáles son las 3 respuestas de una oración? Sí, no y espera. El espera no es un no, es un sí acondicionado. Sí, yo lo voy a hacer, pero no es el tiempo. Porque hay peticiones que tú le pides al Señor en oración y en ayuno, que Dios tiene que capacitarte y educarte para que tú seas un buen mayordomo de la bendición espiritual que el Eterno te da. Y ese es el misterio que mucha gente no sabe. Yo pido y no recibo. Si tú pides y no recibes y Dios no te ha dicho que no es porque no estás capacitado. Porque Dios tiene que alinearte. Entonces, ¿cómo puede ser que entre tantas voces del mundo Dios no se confunde con la tuya? Eso es demasiado poderoso, hermano. Nosotros no sabemos lo grande, lo profundo, lo ancho, lo inmenso que es nuestro Dios. No. Entonces, tú tienes que empezar a orar. ¿Y cómo oro? Hermano, los evangélicos tienen una manera. A veces yo pongo la iglesia de oración y voy al lugar y me toca dirigir servicio y a mí me da tristeza. Hermano, vamos a entrar en un momento de adoración. Y a mí me da tanta tristeza que a los 2 minutos yo oigo el pueblo pidiendo, porque el pueblo no tiene hábito de adoración. No. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que empieza el Padre Nuestro? Hay gente que tiene en el sistema que para yo empezar a orar, oran el Padre Nuestro, lo recitan. No es que es pecado, es que el Padre Nuestro es un estilo, un esquema de oración. No es que usted tiene que orarlo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se llama eso? Exaltación y adoración. Enamore a Dios primero, deje de estar de vividor, dame, enamore a Dios. Enamore, la adoración limpia los aires. La adoración activa lo profético a la tierra. Tú te conectas con el cielo. Venga a nosotros tu reino, está hablando de obediencia. Haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Usted está reconociendo el señorío. Danos hoy nuestro pan y la gente empieza a pedir. La gente hace de primero lo que tiene que hacer casi de último. Wow, Dios mío. Estrategia de oración, ore por la palabra. Claro que sí, no te va a confundir. Eso es una guerra espiritual terrible. Cuando usted esté haciendo intercesión y guerra espiritual, confronte las tinieblas con la palabra, utilice la palabra. Te voy a matar, no mentira, diablo. La Biblia dice que ninguna alma forjada contra mí prosperará. Y Dios va a cumplir su propósito en mí. No que tú eres nadie, mentira, Satanás. La palabra dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No te van a dar mentira. Su palabra me dice a mí que Él es el Emener, Él es el fiel, y que Él es fiel y verdadero. Y la palabra de mi Padre me dice a mí, yo siento la vida de Dios, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, amado. Usted no le sirve a un Dios bipolar. Usted sabe quién es bipolar, el diablo, los demonios y los hombres. Dios no es bipolar. Dios no te dice hoy que te ama y mañana te dice que te odia. Tú no te amaneciste en amor con Dios y al otro día Él te va a hacer fo. Dios no es así. No.
Porque es que su naturaleza divina y su amor eterno y su misericordia no lo hacen a él cambiar. Él dice que aunque tú seas infiel, él permanece siendo fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Entonces, usted tiene que saber a qué Dios que usted le sirve. Y usted tiene que orar porque hay gente, amado, mire, orar no es fácil, pero a veces pasamos 3 horas en el chat, hermano, y no podemos orar media hora con Dios. A veces duramos 4 horas conectadas del celular. Y cuando estamos en la oración, pastora, pero es que yo quiero orar, pastora, pero a veces no puedo. Usa metodología. Búscate una carpeta para que no coja lucha. Para que tú no cojas lucha. Porque las músicas en YouTube traen anuncios. Sí. Agarra música de adoración y vacíate una carpeta de 1, de 2, 3 horas, de 4 horas. Y agarra esa adoración y ponla en tu bocina y préndela y métete en adoración. Que esa adoración te va a saturar los aires. Entonces, pastora, ¿y cómo yo puedo entrar? Porque es que me desespero. Híncate a orar y empieza a adorar. Entra en una intimidad de adoración. Entonces, cuando sientes que te cansa, párate y empieza a atar y a reprender. Te cansaste de rodillas, tírate de boca en el piso, en señal de sumisión. Si sientes que orando en el Espíritu, o sea, meditando en oración, háblalo con la boca. Pastora, ¿cómo hago? Coge la alarma del celular y ponle, pastora, es que yo nada más oro media hora, acoge a esa media hora y ponle 20 minutos y programa el celular con la alarma, porque la tecnología hay que usarla para el bien. Ponle los 50 minutos y di, hasta que el celular no me suene la alarma, no me paro de orar. Y así tú vas a entrar en un nivel de oración progresivo. Eso es para hacer hábito. Para hacer hábito de oración. Sí. Y para tú acelerar. Y cuando viene a ver, tú tienes un nivel de oración terrible. Pero queremos grandes cosas y no queremos sacrificarnos. Porque es que lo espiritual es que activa lo espiritual. Y así como tú te alimentas, si tienes necesidades fisiológicas, de ir al baño, de tomar agua, de respirar, el alma necesita alimentarse. Y hay gente que su alma está casi de emergencia, está 911 y está en intensivo, porque tienen tiempo que no saben lo que es un ayuno. Por eso es que se airan tanto, por eso es que tienen tantas situaciones, porque su naturaleza humana está a flor de piel. Entonces, los hombres de Dios, Daniel oró en el pozo, Daniel oró para recibir la respuesta de los 70 años. Dice que Isaac oró cuando la esterilidad de Rebeca. Todos los grandes hombres de Dios fueron de oración. El Cordero oraba hasta 6 horas, 12 horas. Rebeca oró. Y dice, pastora, también hay algo que habla el libro de Samuel y dice que Ana, cuando recibió el niño, dice que hizo oraciones largamente. El término está ahí. Dice oraciones largamente. Lo que quiere decir que no fue una oracioncita de que voy a orar 2 minutos y ya. Ella oró hasta que Dios le responda. Sí, y cuando fueron al aposento alto, estaban juntos unánimes. Claro. Y estaban en oración y persistían. ¿Y qué hizo Dios? Vino la visitación. Entonces, la iglesia, hay tantos problemas en los altares. Hay tantos problemas en la plataforma, gente ventilando las cosas personales. Y cuando usted le pasa el sedazo a eso, usted ve que están descuidados. Están dando información, pero no están conduciéndose bajo revelación. Y cuando tú tienes ese nivel de descuido, tu carnalidad se pone a flor de piel. Si tú eres un hombre de Dios que eres profeta, tú tienes que depender del ayuno y la oración, tú tienes que depender del secreto. La Biblia dice que quien estuvo en el secreto. Y dice aún la misma palabra, entra a tu aposento. Y tu Padre que te ve en los secretos, que te escucha y te ve, te va a recompensar en público. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene tanta poca victoria? ¿Por qué hay tanta evangelización y la gente está tan endurecida para entregarle su alma a Cristo? Cuando hay tanta prédica, porque hay falta de poder. Cuando no entramos en ese nivel de búsqueda que tenemos que entrar, entonces damos la palabra, pero la palabra no puede irrumpir en el mundo espiritual, porque la palabra tiene que venir acompañada con una unción, con una unción que rompa y que quebrante. Wow. Y yo creo, pastora, que eso de orar en el espíritu
es algo muy, muy poderoso porque es lo que te activa los dones que tú llevas. Hay gente que ellos observan y dicen, wow, pero no tengo resultado cuando oro y cuando ayuno. Y es lo que la pastora dice, ayuno y oración es como un almacén. Claro. Hay cosas que nosotros ayunamos, por ejemplo, lo que usted está viviendo hoy, usted lo recibió primero en oración y ayuno. Claro. Pero de nada hace mucho tiempo, orando, ayunando. Y de nada uno mismo a veces entra en esa batalla, dice tanto que oro, tanto que ayuno para esto y no veo el resultado. Pero hay profecías, hay revelaciones que no vienen como resultado de tu oración de hoy, ni de tu ayuno de hoy, sino del almacenamiento del pasado. Del almacenamiento del pasado. Que no había llegado el Cairo para el cumplimiento. Y eso es tan terrible que el ayuno y la oración activa lo profético. Claro. El ayuno y la oración te entra en un alineamiento porque es que tú escuchas la voz de Dios. Pastora, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo te puedo escuchar, Venancio? Yo tengo que sentarme a hablar contigo. Entonces, cuando tú eres un hombre de oración y de ayuno, tú eres un hombre que entra en una intimación con el cielo. A ti se te revelan las cosas. A ti se te dice lo que tienes que hacer. A ti se te activa. Tú caminas y empiezas a caminar en niveles espirituales. Pastora, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es tener una vida alineada. Quizás otra gente le dé a usted una revelación. Pero, pastora, yo ayuno y oro, pero yo me siento el mismo vacío. Tienes que analizar porque tú entras en un nivel de ayuno y oración que el mismo Espíritu Santo pone en ti una sed para buscar. Y cuando ese Cairo te llega, tú tienes que aprovecharlo, porque esas son visitaciones, a la carne no le gusta. Pero también, ¿qué pasa? Hay personas que ayunan y oran. Pero ¿qué le pasa? Que tienen pinche, son cisternas rotas. Entonces, un ayuno se pierde con una crítica. Un ayuno se pierde con una contienda. Un ayuno se pierde tú mirando lo que no tienes que ver. Entonces, tú tienes que ayunar y orar, pero tú tienes que guardarte para que puedas retener. Porque tú puedes ser una cisterna rota. Entonces, que no retiene. Y si tú eres una cisterna rota que no retiene, ¿qué va a pasar? Que se va a desparramar lo que buscaste. Claro, Cristo le dijo a los discípulos, no habéis podido orar conmigo aunque sea una hora. Y Cristo le revela algo. Y yo veo que Cristo le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y le revela algo poderoso y dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo es débil. Lo que le está diciendo aquí es, ustedes deben de estar alerta, deben estar a la expectativa de lo que yo quiero, del ayuno y de la oración. ¿Por qué? Porque dijo un gran escritor, dijo que el que ora se le quita el deseo de pecar, pero el que peca se le quita el deseo de orar. Eso es así. Todo el que usted ve que tiene niveles de oración, no tiene ese deseo por las cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque ya no es guiado por su concupiscencia, es guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos sabemos que la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu se hace con él. Pero también dice, ¿quién conoce lo profundo de Dios? Sino el espíritu que está en él. Y ese mismo espíritu está con nosotros. Ahora, ¿cómo ese espíritu se va a mantener con nosotros? Nosotros viviendo una vida consagrada delante de Dios. Claro. Y no una vida consagrada, no como los judíos y los samaritanos. Que los judíos y los samaritanos, pastora, de repente usted ve cuando Cristo llega a donde la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío a mí, siendo judío y yo samaritana, tú me pides de beber? Y Cristo le habla y dice, si tú supieras, y todo se sabe la historia. ¿Dónde es que le quiero llegar? Le quiero llegar donde ella dice, no, mis padres adoran en el monte. Ella era alguien que subía al monte a orar. Los samaritanos subían al monte a orar. ¿Pero por qué? ¿Por qué subían al monte a orar? Porque no querían ir a Jerusalén. Subían arriba a buscar a Dios, pero cuando bajaban abajo no querían saber de un judío. Sí, el judío iba al templo. Sí, pero eso que tú dices es bueno, pero eso abre un portal. Eso es para que usted vea cómo la conducta de un hombre camina los tiempos. Porque ahora me bajó el rema calientico del cielo. ¿Por qué la samaritana hizo eso? Eso era una práctica antigua. ¿Quién fue que estableció eso? Eso fue Jeroboam. Cuando Jeroboam agarró el becerro en Dan y el otro en Beerseba, ¿qué le dijo? Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Jeroboam, en una estrategia política, le prohibió al pueblo que subiera a Jerusalén porque creía que el corazón del pueblo se iba a volver a Roboam, el hijo de Salomón.
Entonces había una discriminación porque ella le dijo, porque los samaritanos, pero eso es teología, sí. Eso te lo dan en teología. Los samaritanos, eso es lo que mucha gente no sabe, que no estudian trasfondo histórico. Los samaritanos eran israelitas. ¿Eran judíos? No, judíos no. Eran israelitas. Okay. Porque los judíos son los de Judá. Okay. Eran israelitas, mi negro. Israelitas. Israelitas, que es la nación entera. Eran de las 10 tribus. Porque ella le dice, ¿qué ella le dice al Cordero? Nuestros padres, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que bebió de este pozo? Usted no ve que Jesús no le refutó. Jesús no le dijo, pero tú no eres israelita. ¿Por qué tú le llamas Jacob si es el patriarca? Le dijo, si tú supieras quién es que te está pidiendo de beber, porque ellos eran israelitas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que en el trasfondo histórico, eso está ahí en la Biblia, antes de Nabucodonosor y Nabuzanedarán llevarse a Judá y a los levitas en cautiverio a Babilonia, primero fueron los asirios que se llevaron las 10 tribus del norte, del reino de acá de Jeroboam. Ahora, ¿qué le pasó a ellos? Que la misma Biblia dice que ellos fueron llevados. Entonces, mandaron gente a poblar la tierra porque eso era lo que hacían los enemigos. Cuando los enemigos querían subyugar una nación, ellos se llevaban a los nativos, sí, y buscaban personas de otra nación, eso es contexto histórico, para que vivieran. Pero ahí se mezclaron algunos israelitas. Y dice la Biblia que llevaron personas para que enseñaran la ley de Jehová, pero no tenían una revelación. No. Entonces dice que los animales lo despedazaban. Los animales hicieron cosas, eso está ahí en la Biblia, eso es marco histórico. Entonces, los samaritanos eran mezclados, eran mestizos, se mezclaron con paganismo, entonces hicieron una fusión de lo que era la adoración a Jehová con su estilo de vida. Pero ellos no tenían la culpa porque eso fue una cultura aprendida. Porque fue que los reyes del norte fue lo que hicieron apostatar. Cuando usted ve en el marco histórico que usted hace un análisis, un contexto teológico, usted ve que del reino del sur, que es de donde nace la casa de David, que fue la única tribu que le dejaron, allá hay un Ezequías, que fue un gran hombre de Dios, allá hay un Josías, allá hay un Josafá, grandes hombres de Dios que caminaron. Hay un sacerdote llamado Joiada, cuando le hizo el lío, que Atalía, de la casa de acá, desbarató. Joiada puso a Joás a los 6 años, a los 7, para que reinara. Cuando lo escondieron, usted se sabe esa historia, y si no se la sabe, después lo retroalimentamos. Entonces vemos todo ese alineamiento. Amén. Entonces fue que ellos se corrompieron. Entonces los samaritanos mezclaron lo que era la adoración a Dios con el paganismo. Entonces esos mismos samaritanos fue lo que quisieron construir. Cuando Nehemías quiso reconstruir, dijo, no, ustedes no tienen parte en esto. Porque era como tú decías, ellos subían a los lugares altos a adorar, pero no querían descender a Jerusalén. Primero por la discriminación que le tenían los judíos. Y los judíos también iban al templo, sí, pero no querían tampoco nada con los samaritanos. No tenían. Entonces, de nada te vale a ti, ahí es que le quiero llegar. Ese nivel de santidad, si tú no tienes coinonía y ese conocimiento. Dice la Biblia, seguir la paz y la santidad. Con todos. Con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que le estoy diciendo a usted, que de nada le vale a usted orar, ayunar, buscar a Dios, cuando usted no quiere saber de su semejante. No. Yo creo que la oración, el ayuno, te debe de llevar a ti a qué? Sí, a saber valorar. Con el conocimiento de la palabra. Ayudar a los hermanos que están a tu lado, sin importar la hernia, sin importar su conocimiento, sin importar su estatus social, su estatus financiero, nada de eso, porque todos delante de Dios somos iguales. En ese sentido, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Como hay personas, Venancio, corroborando que no estoy de acuerdo contigo, es que estoy de acuerdo contigo, pero que no estoy de acuerdo con algunos hermanos. Pastora, ¿cómo usted se maneja con un testigo de Jehová? A mí los testigos de Jehová me saludan. Hermana, Dios le bendiga. Un testigo de Jehová llega a mi casa y yo lo siento y yo lo escucho y yo no lo irrespeto. Allá hay unas ancianas católicas que me dicen, madre mía, mi hermana, yo le digo, madre mía, ¿cómo yo me voy a poner a esas ancianas a hablarle cosas despectivas? Como un testimonio de la misma pastora Noemilia que la mencioné ahorita. Unas ancianas que se mueren por ella y se le murió a ella una miembro
Y ella entró a la iglesia católica y se sentó, porque ella tenía un compromiso moral con sus hijos y nos quedamos igualita a todo el mundo. Y como esa anciana, ¿y qué le dijo a esa madre? No, las respeto, ustedes son mis madres, pero nos respetamos, porque usted no me va a convencer a mí, ni yo la voy a convencer a usted. Entonces, hay gente, amado, que ven a un testigo de Jehová. Usted no tiene que usar términos despectivos. No, mi amada, mire, con mucho respeto, yo soy evangélica. No lo entiendo. Dios le guarde. No puedo dominar, no puedo hablar lo que no domino. Usted no puede votar a la gente de su casa. Usted tiene que tener formación y prudencia. Claro, porque usted modela a Cristo. Y Cristo fue alguien que anduvo en la ética. Y todo el mundo tuvo acceso con todo el mundazo. Claro que sí. Pero Jesús era como el pecado. Y el evangélico tiene que ser como el pez. Pregúntame cómo el pez. El pez está en el mar. Y el mar es salado. Y para tú comértelo tienes que echarle sal. Sí. Porque desabría la carne. Wow. Así que Dios me le bendiga mucho. El ayuno y la oración. Dios mío, el ayuno y la oración. Pastor, esto estuvo sobrenatural. Amén, amén. De verdad que sí. Así que, amado, andemos en los principios bíblicos, porque yo sé que los principios bíblicos son los que le dan resultados. No abandonemos el ayuno, la oración, la palabra, la obediencia y la humildad cuando adquiera todo esto. Así que nada, se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual.